La hija de un potentado entró al hospital con un aspecto tan harapiento y exhausto que dejó a todos boquiabiertos. Se desmayó justo en el vestíbulo. Los doctores actuaron rápido y la revisaron. El resultado del estudio interno fue tan impactante que el médico de inmediato llamó a los servicios de emergencia 911. Las puertas automáticas del hospital español se deslizaron a los lados con un leve siseo. La ráfaga de aire acondicionado frío del interior se precipitó hacia afuera, chocando de golpe con el calor sofocante y pegajoso del mediodía, en Polanco, el barrio más elegante de la capital. Desde la neblina borrosa causada por el choque de temperaturas, una figura diminuta cruzó el umbral. No era una paciente escoltada por fornidos guardaespaldas, ni por nanas nerviosas como se veía a menudo en esta zona de abolengo. Era una niña sola y tambaleándose. Sus pies descalzos y tiznados dejaban huellas de mugre sobre el mármol blanco inmaculado y reluciente. Cada paso que daba dejaba una mancha borrosa perdida entre los zapatos de piel lustrosa y el taconeo de los invitados de postín que esperaban en el lobby. Sofía, la hija de 7 años del imperio constructor Velázquez, estaba allí, pero nadie la reconoció. Su vestido de seda de diseñador, que se suponía debía caer con suavidad sobre su cuerpo, estaba ahora rasgado y cubierto de barro seco y duro. Colgaba de su frágil y desnutrido esqueleto como una cortina improvisada sobre una rama seca. La niña avanzó sin rumbo hacia el mostrador de recepción. Sus ojos hundidos y sin brillo se deslizaban por los rostros que la miraban fijamente. No había llanto ni un grito de auxilio. Solo un jadeo pesado y ronco que salía de su pequeño pecho, que se inflaba con dificultad. Las enfermeras de turno en el vestíbulo se quedaron pasmadas, sus dedos suspendidos sobre los teclados de las computadoras. Parecía que toda la actividad se había detenido. Sus miradas se clavaron en la piel pálida, seca y gravemente deshidratada de la chiquilla. El pequeño cuerpo ya no pudo soportar el esfuerzo de la gravedad. Las rodillas de Sofía se doblaron. Cayó al suelo de mármol con un golpe seco. Un sonido seco resonó rompiendo el silencio. ¡Madre Santísima! ¡Que alguien venga rápido! Rosa, la jefa de enfermeras, salió corriendo del mostrador. Se arrodilló junto a la niña, sus manos sosteniendo rápidamente la cabecita que se desvanecía. La frialdad de la piel de la niña se transmitió a sus manos, un contraste total con el calor del exterior. «Órale, chiquita, ¿me escuchas? Ábreme los ojitos». Sofía no respondió. Sus ojos estaban entrecerrados, dejando ver solo el blanco vidrioso y nublado. Sus labios se movieron secos y agrietados, incapaces de emitir palabra. «Traigan la camilla. A la voz de ya tiene el pulso muy débil». Rosa puso sus dedos en la muñeca huesuda de la niña. El latido bajo la piel era tan tenue que sintió que se detendría en cualquier momento. Revisó rápidamente sus vías respiratorias y luego miró su cuerpo en busca de alguna lesión. Mientras le aflojaba el cuello del vestido para que respirara mejor, la mano de Rosa tocó algo duro dentro de un pequeño bolsillo cosido en la cadera del vestido. Sobresalía, era puntiagudo y presionaba el hueso de la niña. Metió la mano con cuidado y sus dedos tocaron una superficie de metal fría. Sacó una vieja identificación médica. El baño de oro que bordeaba la tarjeta se había desvanecido con el tiempo, pero las letras grabadas seguían nítidas bajo la luz deslumbrante del techo del hospital. Rosa entrecerró los ojos para leer la línea de texto. Su aliento se contuvo en su pecho. Levantó la cabeza, de golpe sus ojos muy abiertos, mirando a su colega que empujaba la camilla. La mano que sostenía la tarjeta temblaba sin control. «Manuel. Llama al doctor Manuel de volada». «¿Qué pasó, Rosa? ¿Qué le pasa a esta niña de la calle?» «No es de la calle. Mira esto». «Diosito». Rosa extendió la tarjeta. El nombre grabado en ella cayó como una sentencia pesada sobre el ruidoso espacio de urgencias. Carlos Velázquez. El enfermero que estaba al lado se quedó mudo, mirando a la niña delgada y sucia, que yacía inmóvil en el suelo, y luego mirando el nombre del hombre más poderoso de México en la tarjeta. El contraste absurdo le impidió decir una sola palabra. «Esta es la hija de don Carlos». Rosa no respondió. Rápidamente levantó a la niña y la puso en la camilla, cuyas ruedas comenzaron a girar rápido, rechinando sonidos agudos en el suelo. La puerta de urgencias se cerró de golpe tras ellos, engullendo la pequeña figura de Sofía.
Quédate aquí a vigilarla, regreso en un momento. Rosa ordenó y rápidamente salió corriendo de urgencias con la tarjeta en mano. Los pasos apresurados de la enfermera Rosa resonaron en el pasillo, rompiendo la tranquilidad habitual del área de urgencias VIP. Corrió directamente a la oficina del doctor Manuel con la tarjeta de identificación de oro descolorido apretada en su mano como si le quemara la piel. Doctor Manuel tiene que ver esto. Manuel levantó la cabeza de la pila de expedientes, sus lentes de lectura deslizándose por su nariz. Tomó la tarjeta de la mano de Rosa echando un vistazo al nombre familiar. Carlos Velázquez. Las arrugas en su frente se profundizaron, sus ojos entrecerrados llenos de sospecha. Se levantó de su silla, su bata blanca ondeando con cada zancada larga hacia la sala de urgencias número 1. Sobre la cama blanca, un cuerpo pequeño yacía hundido entre cables y máquinas. Manuel se detuvo. Esta no podía ser Sofía, la princesita vivaz con mejillas regordetas que él había cargado en su fiesta de cumpleaños número 5. Ante él había un esqueleto envuelto en piel pálida y seca. Se acercó poniendo su mano en la frente de la niña. Estaba helada. Sus ojos recorrieron rápidamente el pecho que se movía débilmente con cada costilla sobresaliendo claramente detrás del vestido rasgado, contando cada respiración dificultosa. Preparen una línea central. Tomen muestras para análisis de inmediato. Necesito saber los niveles de electrolitos y glucosa. Manuel ordenó con decisión, su mano moviéndose hacia el abdomen de Sofía. Tan pronto como sus dedos presionaron suavemente el cuerpo de la niña, aunque en coma, reaccionó con un ligero espasmo. Su abdomen estaba hinchado de forma anormal, duro como una piedra. No había la suavidad elástica del tejido graso o muscular, solo una tensión aterradora. Rosa, traiga el equipo de rayos X portátil, ahora mismo. Rosa asintió, maniobrando rápidamente la voluminosa máquina en su posición. El zumbido constante de la máquina, un sonido frío que contrastaba con el fuerte latido del corazón de Manuel. Contuvo el aliento con los ojos fijos en la pantalla digital, donde la imagen en blanco y negro aparecía lentamente. Cada segundo se extendió infinitamente, y entonces la imagen se hizo nítida. Manuel retrocedió un paso, su mano buscando apoyo en el costado de la cama, su aliento detenido en su garganta. ¡Madre de Dios! ¿Qué diablos es esto? En la pantalla, el estómago de Sofía parecía una bolsa llena de guijarros. No contenía comida ni jugos gástricos. Estaba lleno, compactado por docenas de cuerpos sólidos con bordes afilados y angulares apiñados. Estaban superpuestos, presionando fuertemente contra la delgada pared del estómago, amenazando con desgarrar la mucosa en cualquier momento. «Esto no es intoxicación alimentaria», susurró Manuel con la voz quebrada. «Tampoco es una obstrucción intestinal común». Rosa estaba a su lado, cubriéndose la boca con la mano, sus ojos abiertos por el horror. «Parecen piedras o vidrio. ¿Cómo pudo una niña tragarse tantas cosas, doctor?» «No lo sé, Rosa, pero sé una cosa con certeza: si no lo sacamos de inmediato, la niña estará en peligro por una perforación gástrica o septicemia». Se volvió para mirar a Sofía. Su mirada ya no era la de un médico mirando a un paciente, sino la de un tío mirando a su sobrina que se estaba muriendo. La ira comenzó a infiltrarse en su corazón, reemplazando el shock inicial. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Por qué la niña había llegado a este estado? ¿Por qué nadie sabía nada? Preparen la sala de operaciones número 3. Llamen al equipo de anestesia. Esta es una emergencia nivel 1. Manuel ordenó con firmeza. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el teléfono en la esquina de la sala. Su mano temblorosa levantó el auricular. Su dedo marcó una secuencia de números internacionales que se sabía de memoria. El teléfono sonó una y otra vez. Cada bip era como un martillazo en sus nervios tensos. Al otro lado de la línea, en una lujosa sala de conferencias en Dubái, Carlos Velázquez se preparaba para firmar un contrato de miles de millones de dólares. El teléfono vibró en la mesa de cristal. Frunció el ceño a punto de colgar, pero al ver el nombre de la persona que llamaba, un mal presentimiento le recorrió la espalda. Manuel nunca lo llamaba a esta hora. «Habla Carlos. Regresa a casa. Ahora». La voz de Manuel sonó fría y dura, sin cortesía ni saludo. Interrumpió el ruido de la sala de conferencias, haciendo que Carlos se detuviera con el bolígrafo suspendido en el aire. «Manuel, ¿qué pasa? Estoy ocupado».
No me importa qué diablos estés haciendo en ese país. Sofía está en mi mesa de operaciones. Está a punto de dejar de respirar, Carlos. ¿Escuchaste bien? Tu hija está en grave peligro. El grito de Manuel fue como un rayo para Carlos, haciéndole saltar de su asiento. Sus socios lo miraron estupefactos. Sofía, ¿qué le pasó? Elena me dijo que estaba bien. No me menciones a Elena en este momento. Manuel espetó su control llegando al límite. El estómago de tu hija está lleno de objetos extraños. Su cuerpo está tan desnutrido como el de un niño refugiado. ¿Qué clase de padre eres, Carlos? Manuel colgó. Tiró el teléfono sobre el escritorio con un golpe seco. El sonido del plástico chocando contra la madera resonó. Se quedó allí jadeando con las manos apoyadas en el escritorio, tratando de recuperar la calma necesaria para un cirujano. Pero la imagen de los objetos afilados dentro del estómago de su sobrina lo atormentaba. Al volver a la sala de urgencias, Manuel vio a Rosa limpiando cuidadosamente la suciedad del rostro de Sofía con una toalla tibia. El barro se desprendió revelando una piel pálida y mejillas hundidas. Los labios de la niña estaban secos y agrietados con la piel muerta desprendiéndose. No ha tomado agua en al menos 2 días, susurró Rosa, su voz temblorosa. El pulso es muy débil, la presión arterial está muy baja. No nos queda mucho tiempo, doctor. Manuel asintió poniéndose guantes médicos. Miró a Sofía con el corazón encogido. Recordó la última vez que la vio hace 6 meses, antes de que Carlos se fuera a un viaje de negocios largo. En ese momento Sofía llevaba un vestido rosa, corría por el jardín, su risa resonaba como campanas de plata. Siempre se aferraba a sus piernas pidiéndole que le contara historias de sus viajes. Ahora esa niña tenía una vida tan frágil como una vela al viento. «Llévenla», ordenó Manuel, su voz profunda pero decidida. «La salvaremos, cueste lo que cueste». La camilla fue empujada rápidamente por el pasillo hacia el área de cirugía. Manuel caminaba a su lado con los ojos fijos en el monitor cardíaco. Cada latido lento y débil resonaba como el tic-tac de un reloj que cuenta el tiempo para la muerte. Cuando la puerta del quirófano se cerró separando a Sofía del mundo exterior, Manuel miró el reloj de la pared. La 1:00 p.m. Carlos tardaría al menos 18 horas en volar desde Dubái. 18 horas largas. ¿Podría Sofía esperar a su padre? ¿O Carlos regresaría solo para ver un cuerpo frío? Manuel respiró hondo, apartando todo pensamiento sentimental. Era médico. Tenía que luchar. Levantó el instrumental quirúrgico. La luz de la operación brilló directamente sobre el pequeño abdomen donde se ocultaba un terrible secreto que estaba a punto de descubrir. Fuera del pasillo se escucharon pasos apresurados. La puerta de la sala de espera se abrió. No era Carlos. Una mujer entró jadeando, pero no por preocupación. Elena Velázquez se detuvo arreglándose el cabello elegantemente rizado. Su mirada aguda recorrió el pasillo vacío. Pasaron 18 horas. Carlos Velázquez, el magnate constructor más poderoso de México, apareció con un aspecto inusualmente desaliñado. Su corbata de seda estaba torcida, su cabello, que solía estar perfectamente peinado, estaba revuelto por el viento del aeropuerto y por los dedos que lo habían jalado en su pánico. Jadeó, sus ojos inyectados en sangre recorrieron rápidamente la fría fila de sillas de espera, buscando cualquier señal de su hija. «Carlos, gracias a Dios que regresaste». Una voz sollozante resonó rompiendo el silencio sofocante. Elena se lanzó desde un rincón, su cabello perfectamente rizado ahora caía suelto sobre su frente. Elena se arrojó a los brazos de su marido. Sus manos, bien cuidadas con manicura color nude, se aferraron al hombro del saco de Carlos, dejando arrugas. Hundió su rostro en el pecho de él, su cuerpo temblaba con cada sollozo ahogado. Tenía tanto miedo. De verdad tenía mucho miedo. Manuel me regañó. Dijo que Sofía estaba a punto de... Carlos se quedó inmóvil por un momento. La culpa se abalanzó sobre él como un tsunami. Abrazó a su esposa, pero su mente estaba fija en la puerta cerrada del quirófano detrás de Elena. ¿Cómo está la niña? ¿Qué dijo el médico? ¿Por qué llegó a esto, Elena? Me prometiste que la cuidarías. Elena levantó la cabeza, sus ojos, con delineador corrido por las lágrimas, miraron directamente a su esposo. Sacudió la cabeza con una expresión llena de injusticia y dolor. Hice mi mejor esfuerzo, Carlos. Le juro a la Virgen de Guadalupe que hice todo lo que pude.
Pero la niña seguía enfermando. Llamé a un nutriólogo, cociné las comidas más ricas, pero ella lo vomitaba todo. O peor, alguien la obligó a no comer. ¿Obligó a no comer? ¿Qué quieres decir? ¿Quién más se atrevería a hacer eso en nuestra casa? Elena no respondió de inmediato. Retrocedió un paso, se secó las lágrimas y luego señaló lentamente hacia la esquina del pasillo, donde la luz fluorescente parpadeaba débilmente. Allí, una figura pequeña y encogida estaba de pie apoyada contra la pared. Era doña Juana, la anciana ama de llaves que había trabajado para la familia Velázquez desde antes de que Sofía naciera. Llevaba su uniforme de empleada viejo y desgastado en los hombros. Sus piernas cojeaban debido a una vieja artritis, haciendo que su postura fuera aún más encorvada y desdichada. Mantenía la cabeza agachada, sus manos ásperas y callosas retorcidas en el borde de su delantal, sin atreverse a mirar a nadie. «Es ella», susurró Elena, su voz temblorosa pero venenosa. «Lo he sospechado por mucho tiempo. Ella siempre merodeaba por la habitación de Sofía por las noches. Escuché a la niña gritar, pero cuando corrí a la puerta estaba cerrada con llave. Ella siempre decía que estaba rezando por la niña. Pero Carlos, tú sabes que ella viene de un pueblo apartado. Creen en cosas mal de ojo y esas brujerías». Carlos frunció el ceño mirando fijamente a la anciana que temblaba en la esquina. Juana. La mujer silenciosa y reservada, con el rostro lleno de cicatrices por un incendio cuando era joven que hacía que cualquiera que la viera se sintiera incómodo. Él nunca le había prestado mucha atención. Para él, ella era solo un fantasma afanoso en la cocina, una herramienta que caminaba para limpiar y cocinar. «Juana, ella ha cuidado a Sofía desde que era un bebé. Eso fue antes de que te fueras a Dubái». Elena lo interrumpió, su voz se volvió más aguda. «Desde que te fuiste ella cambió. Murmuraba oraciones extrañas, me prohibía entrar en la cocina, decía que solo la comida que ella preparaba podía salvar el alma de Sofía. Tenía miedo, Carlos, temía que le hiciera daño a la niña, así que no me atreví a confrontarla. Nunca imaginé que se atrevería a embrujar a la niña hasta este punto». Elena metió la mano en su bolso sacando un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo abrió frente a Carlos con repugnancia. Era una pequeña figura hecha de paja atada con hilos rojos y negros y llena de espinas de nopal. «Encontré esto debajo de la almohada de Sofía esta mañana justo después de que se desmayara. Míralo, quería hacerle daño a la niña para vengarse de ti, vengarse porque tú eres rico y ella es pobre». Carlos miró fijamente el extraño muñeco de paja. El agotamiento del largo vuelo, la ansiedad extrema por su hija y el complejo de culpa por descuidar a su familia hicieron que su razón flaqueara. Recordó las veces que llamó a casa Sofía, siempre sonaba cansada, apática, y Elena siempre decía que la niña estaba durmiendo o enferma. Había creído que la niña lo extrañaba. Podría ser que su ausencia había abierto la puerta a fuerzas oscuras en su casa. Dejó a su hija con una fanática supersticiosa. «Juana». Carlos rugió, su grito resonó por todo el pasillo vacío del hospital. Apartó la mano de Elena dando zancadas amenazantes hacia la anciana ama de llaves. La ira estalló en él como un incendio avivado por el viento, quemando toda la calma restante. Doña Juana se estremeció levantando la cabeza. Sus ojos, ya nublados por la edad, ahora estaban abiertos por el miedo. Vio a su jefe acercándose como una bestia herida y supo que la tormenta que había temido durante meses finalmente había llegado. «Señor, escúcheme». Pero sus palabras fueron cortadas por la mirada fría de Elena detrás de Carlos. Elena la fulminó con la mirada, una mirada amenazante, cruel y de advertencia. «Si abres la boca, tu hijo se muere». Doña Juana se encogió, bajó la cabeza, sus viejos hombros temblaban. Ese acto a los ojos de Carlos se convirtió en la prueba más clara de culpabilidad. La ira enrojeció el rostro severo del magnate constructor, cada vena en su cuello sobresaliendo y palpitando con su respiración agitada. Miró a la pequeña mujer frente a él, sintiendo que quería aplastar con sus propias manos la causa del sufrimiento de su hija. Doña Juana se encogió, su espalda pegada a la pared fría. El viejo y gastado uniforme de empleada deshilachado en los hombros y los puños la hacía parecer aún más patética. Sus manos callosas, llenas de pequeños cortes de la cocina y viejas cicatrices de quemaduras, apretaban un bolso de tela raído contra su pecho.
Lo abrazaba con fuerza como si fuera su último salvavidas en un mar tormentoso, como si estuviera protegiendo un tesoro invaluable. Ese gesto furtivo oculto echó más leña al fuego de la sospecha que ardía en el corazón de Carlos. Recordó las palabras de Elena sobre botellas extrañas, sobre líquidos negros y apestosos. Sus ojos se fijaron en el bolso abultado y sospechoso. Seguramente dentro había herramientas de brujería, amuletos sucios que ella planeaba usar para seguir dañando a Sofía, incluso cuando la niña estaba en urgencias. ¡Dámelo!, Carlos rugió, perdiendo la compostura de un hombre de clase alta. No esperó a que doña Juana reaccionara. «No, señor, por favor, esto es para la niña». Doña Juana jadeó, su voz quebrada, sus manos débiles tratando de aferrarse. Pero ¿cómo podría la fuerza de una anciana enferma resistir la furia de un padre desesperado? Carlos tiró con fuerza. Un tirón brusco y cruel. El bolso se soltó de las manos de doña Juana. La fuerza del jalón la hizo perder el equilibrio, tropezando y golpeando su hombro contra la pared dura, pero sus ojos no se apartaron del bolso que volaba en el aire. ¡No! El grito débil de ella fue ahogado por un fuerte estruendo. Carlos arrojó el bolso con fuerza al suelo de baldosas blancas. El sonido de vidrio rompiéndose resonó secamente, desgarrando el silencio del hospital. Los familiares de otros pacientes que esperaban lejos se sobresaltaron, sus ojos curiosos y preocupados se dirigieron al altercado. Del interior de la tela raída, un líquido espeso y marrón se filtró lentamente. Se extendió rápidamente sobre el suelo blanco, formando un charco feo y manchado. Un olor extraño comenzó a emanar. No era un olor a químicos fuertes, ni un aroma a hierbas penetrante. Era un olor terroso, ligeramente agrio, mezclado con un dulzor sutil a almidón. Un olor sencillo, rural, completamente ajeno al mundo de perfumes y vinos de Carlos. Carlos miró fijamente el charco, su nariz arrugada por el asco. En su cabeza la acusación de Elena resonó como un trueno. Líquido negro y apestoso. Brujería. Veneno. Señaló el líquido que se esparcía a sus pies. Su voz temblaba de ira y repulsión. «Mira qué clase de porquería endemoniada trajiste aquí. ¿Intentas envenenarla frente a mí? ¿Qué es esto? ¿Sangre de gallina? ¿O agua sucia que recogiste de alguna parte?» Doña Juana no respondió. Se arrodilló junto al charco de líquido. Sus manos temblorosas trataron de recoger el líquido que se escurría, juntándolas como si estuviera tratando de salvar la propia vida de Sofía. «No es veneno, es atole de maíz morado. Lo cociné toda la noche, le puse vitaminas. La niña tiene mucha hambre, lo necesita». Las explicaciones entrecortadas y ahogadas de ella se ahogaron en los gritos de Carlos. No escuchó la palabra atole. Solo vio a una anciana bruja tratando de realizar su ritual final. «Cállate. No quiero escuchar más mentiras». Elena se acurrucó detrás de su esposo, una mano cubriendo su boca en una muestra de horror fingido, pero sus ojos brillaban con una frialdad aguda, observándolo todo. Una sonrisa de triunfo pasó fugazmente por la comisura de sus labios, tan rápido que nadie la notó, y fue reemplazada de inmediato por una expresión de pánico extremo. Se aferró al brazo de Carlos, susurrando lo suficientemente fuerte para que él la oyera. «Ay, Carlos, qué olor tan terrible, me da náuseas. Échala de aquí, tengo mucho miedo». Las palabras de Elena fueron la gota que colmó el vaso. Carlos se volvió hacia los guardaespaldas que estaban cerca, estupefactos, y ordenó con dureza: «Sáquenla de aquí, a la de ya, y escuchen bien, si la veo acercarse a mi hija o poner un pie en mi propiedad otra vez, no solo la meteré a la cárcel». Dos grandes guardaespaldas se acercaron, levantando a doña Juana por los brazos como si fuera un muñeco de trapo viejo. Ella no se resistió. Sabía que había perdido. Perdido ante la astucia de Elena, perdido ante la ceguera de Carlos y perdido ante su propia pobreza y baja posición. Fue arrastrada por el pasillo, sus piernas cojeando y rozando el suelo, creando un sonido de fricción doloroso. Volteó a mirar a Carlos por última vez. Sus ojos viejos y nublados por las lágrimas miraban fijamente al hombre poderoso que estaba parado en medio del charco de veneno. Esa mirada no contenía odio ni súplica. Contenía una injusticia desgarradora, una desesperación silenciosa y una preocupación extrema por la niña en el quirófano.
Esa mirada penetró la armadura de ira de Carlos, haciéndole estremecer por un momento. Una sensación de inquietud se infiltró en su corazón, pero su ego y su rabia la barrieron rápidamente. Se volteó evitando esa mirada obsesiva. La puerta giratoria del hospital empujó a doña Juana hacia la noche fría de la Ciudad de México. Su figura pequeña y encorvada desapareció detrás del cristal. En el pasillo, Carlos se quedó allí, su pecho subía y bajaba con un fuerte suspiro. Miró hacia el charco de líquido que comenzaba a secarse, adhiriéndose a las grietas de las baldosas blancas. Creía que había actuado correctamente, eliminando la mayor amenaza para su hija y protegiendo a su familia de una superstición demente. Pasó una hora más. Se escuchó un clic seco. La luz roja se apagó, reemplazada por una luz azul fría que indicaba el final de la cirugía. La puerta se abrió. El doctor Manuel salió quitándose la mascarilla, que todavía tenía pequeñas manchas de lo que no era sangre, pero su rostro no mostraba el alivio habitual después de una operación exitosa. En cambio, había una seriedad aterradora, como si acabara de ver algo que no debería existir. Manuel pasó junto a Elena, quien esperaba con una expresión de preocupación falsa, sin molestarse en responder a su mirada inquisitiva. Fue directamente hacia Carlos, indicándole con un firme asentimiento: «A mi oficina. Ahora. Solo tú». Carlos, con el corazón latiéndole fuerte, siguió a su amigo a su oficina al final del pasillo. Manuel cerró la puerta de golpe, girando el cerrojo, separándolos del mundo exterior y, lo que era más importante, separándolos de la mujer que merodeaba afuera. El aire en la habitación olía a papeles y antiséptico. Manuel se acercó a la mesa de metal fría, donde se colocó una bandeja médica cubierta con un paño blanco. No dijo nada, simplemente levantó el paño. Bajo la luz fluorescente blanca y brillante, los objetos en la bandeja reflejaban una luz deslumbrante, brillando de una manera fascinante. «Mira, Carlos, estas son las cosas que acabo de sacar del estómago de tu hija». Carlos se acercó entrecerrando los ojos. Eran docenas de pequeñas piedras transparentes con bordes afilados. Carlos se quedó atónito. Como empresario que había negociado en todo el mundo, las reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron, su aliento se detuvo en su pecho. «Diamantes en bruto. ¿Por qué? ¿Y por qué Sofía se tragó diamantes?» «Eso mismo me pregunto», respondió Manuel, su voz profunda y contenida. «Pero eso no es todo. ¿Recuerdas la botella que acabas de romper en el pasillo? Esa cosa que llamaste veneno». Carlos asintió, la inquietud comenzando a filtrarse en su mente. Manuel puso una hoja de resultados de análisis en el escritorio, deslizándola hacia Carlos. Su mirada hacia su amigo ya no era de simpatía, sino de un reproche pesado. «Le pedí a la enfermera que tomara una muestra de inmediato. Lee». Carlos tomó el papel, su mano temblaba. Las palabras técnicas bailaban ante sus ojos, pero la conclusión final era clara y dolorosa. Composición: almidón de maíz hidrolizado, lactosa, complejo de vitamina B, sacarosa. Es atole, Carlos. Atole de maíz. Espetó Manuel cada palabra como un clavo. No hay veneno, no hay brujería. Solo es papilla de maíz, leche y vitaminas trituradas. La receta más básica de la papilla tradicional que las abuelas mexicanas le dan a sus nietos cuando están enfermos. El papel se le cayó de las manos a Carlos, flotando hasta el suelo. Manuel se acercó, mirando directamente a los ojos de su amigo. «¿Y sabes qué es lo más terrible? Cuando hice la endoscopia a Sofía, aparte de estos diamantes, solo encontré rastros de ese polvo de maíz. No hay carne, no hay pescado, no hay ninguna de las comidas caras que tu esposa presumía. Es decir, durante todo este tiempo lo único que mantuvo viva a tu hija, lo único que evitó que muriera de hambre, fueron las papillas secretas de la anciana que acabas de echar». La verdad golpeó la cabeza de Carlos como un puñetazo de 1000 kilos. Se tambaleó, teniendo que agarrarse al borde de la mesa de metal fría para no caer. Sus rodillas temblaban, no por miedo, sino por el peso del arrepentimiento que aplastaba su pecho. La imagen de doña Juana volvió a su mente. Los ojos viejos y llenos de lágrimas, mirándolo por última vez, esa mirada desesperada y resignada. Ella había intentado hablar con él. Había tratado de proteger ese bolso de tela raído como si protegiera la vida de Sofía. Y él, el hombre que se creía inteligente, había roto el único plato de comida de su hija justo frente a su benefactora. Fuera de la puerta cerrada, los tacones de Elena resonaron.
Ese sonido que antes era un símbolo de lujo, ahora sonaba como el golpeteo del diablo. Carlos juntó todas las piezas. La obstrucción de Elena, las acusaciones sin fundamento, la ausencia de doña Juana en la cocina. Todo se hizo evidente. Su hermosa madrastra con la sonrisa perfecta no era una víctima de la superstición. Ella era la enemiga oculta. Había convertido su casa en un infierno para su hija, mientras él estaba ocupado ganando dinero al otro lado del mundo. Y la mujer pobre y de aspecto descuidado que él acababa de despreciar era la única heroína que se atrevió a proteger a Sofía. La ira de Carlos cambió de dirección. Ya no era un fuego ardiente e impulsivo. Se enfrió, se congeló en un bloque de hielo afilado y cruel. El dolor se convirtió en determinación. No necesitaba más explicaciones de Elena, necesitaba pruebas, necesitaba ver por sí mismo el infierno que su hija había tenido que vivir. Gracias, Manuel. Mantén a la niña a salvo por mí. No la dejes entrar a la sala de recuperación, dijo Carlos, su voz extrañamente tranquila, pero sus ojos ardían con un fuego terrible. Se dio la vuelta, abrió la puerta de la oficina y salió. Elena se acercó inmediatamente a él con la expresión de preocupación perfectamente colocada de nuevo. «Carlos, ¿qué te dijo el médico? ¿Está bien la niña? Estoy tan preocupada». Carlos no se detuvo. Ni siquiera la miró. Pasó junto a su esposa como si fuera aire, como si fuera nada. Caminó a zancadas por el pasillo del hospital, ignorando los gritos de Elena a sus espaldas. «Carlos, ¿a dónde vas, Carlos?» Empujó la puerta de emergencia corriendo hacia el estacionamiento nocturno. El viento frío golpeó su rostro, pero no calmó el calor en su cabeza. Saltó a su coche deportivo y pisó el acelerador a fondo. El Porsche se lanzó como un rayo, frenando bruscamente frente a la gran mansión. El olor a caucho quemado se elevó de las llantas que dejaron una marca negra en el pavimento. Carlos corrió directamente a la cocina principal, equipada con la tecnología más moderna. Abrió de golpe la enorme nevera doble, el refrigerador privado que Elena siempre prohibía tocar a otros. La cálida luz amarilla interior iluminó el lujo excesivo. Botellas de vino francés, caras alineadas ordenadamente. Envases de caviar negro brillante. Bandejas de carne wagyu con vetas de grasa perfectas. Frutas importadas frescas y jugosas. Un paraíso culinario para una persona, mientras su hija sobrevivía con papillas de maíz a escondidas. ¡Maldición! Carlos rugió cerrando la puerta del refrigerador con tanta fuerza que las botellas de vino chocaron dentro. Se dio la vuelta volando escaleras arriba. El pasillo que conducía a la habitación de Sofía estaba oscuro, ni una sola luz encendida, un contraste con el resplandor de la sala de estar. Abrió la puerta de la habitación de su hija de una patada. Un olor a humedad le golpeó la nariz. La habitación estaba fría, sumida en la oscuridad. Carlos encendió el interruptor. La luz inundó el lugar, revelando una desolación dolorosa. Se acercó al mini refrigerador en la esquina, el que había comprado para que su hija almacenara leche y snacks. Abrió la puerta de golpe. Vacío. El cable de alimentación había sido desenchufado hacía tiempo, enrollado y tirado en el suelo. Dentro del refrigerador no había nada más que polvo y una telaraña en una esquina, lo que demostraba que había estado abandonado durante meses. No había leche, no había galletas, no había nada. El corazón de Carlos se encogió. Se sentía asfixiado en su propia casa. No se detuvo. Necesitaba saber por qué. Necesitaba saber cómo lo hizo doña Juana. Se dio la vuelta corriendo escaleras abajo directamente al sótano donde se alojaba el personal de servicio. Empujó la puerta de la habitación de doña Juana. La habitación era miserable y pequeña, solo cabía una cama individual y una vieja mesa de madera. Revolvió todo. Bajo el colchón viejo su mano tocó algo duro. Sacó un cuaderno de tapa dura raído del tipo barato que se vende en el mercado. Abrió las páginas amarillentas. Una escritura garabateada con faltas de ortografía y temblorosa apareció ante sus ojos. Entradas de diario cortas, pero que contenían una verdad horrible. 12 de mayo. La señora cambió las cerraduras de la cocina. La niña llora de hambre. Le guardé una papa cocida a escondidas. 20 de junio. La niña se desmayó. La señora dice que finge. Tuve que hacer un pequeño agujero detrás del armario para pasarle agua de papilla. 15 de julio. Se acabó el maíz.
Tuve que pedirle las cáscaras de tortilla al señor de los tacos de la puerta. Que Dios ampare a la niña. Carlos leyó, su mano temblaba sin control. Cada línea era como una navaja que cortaba su corazón. Doña Juana, que no sabía leer ni escribir, había pedido a alguien que le enseñara, o había intentado aprender sola para registrar estas cosas como una prueba desesperada final. La cruda verdad hizo que Carlos no pudiera mantenerse en pie. Apretó el diario bajo su brazo, tambaleándose de vuelta a la habitación de Sofía. Recordó las palabras del doctor Manuel sobre los diamantes. Miró alrededor de la habitación vacía de su hija. Sus ojos se fijaron en el exquisito jarrón de Talavera en el estante más alto. Era la única decoración que quedaba en la habitación, una pieza de cerámica artesanal cara que compró en un viaje a Puebla. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué Elena la dejó allí? Alcanzó el jarrón. Pesaba mucho. Sin dudarlo, Carlos levantó el jarrón y lo tiró con fuerza al suelo de madera. El sonido de la cerámica rompiéndose resonó por toda la gran mansión, un ruido seco como el colapso de una familia. Rodando entre los fragmentos de cerámica afilados, no solo había unos pocos diamantes en bruto restantes brillando burlonamente bajo la luz. Mezclados con el polvo de la cerámica, había docenas, cientos de envoltorios de comida triturados. Envolturas de dulces descoloridas, fragmentos de papel de aluminio de chocolates viejos, migas de galletas con moho. Carlos se arrodilló en medio de los escombros. Recogió una vieja envoltura de dulce. Esta era la prueba más dolorosa. Sofía, en medio de su hambre desesperada, había trepado al estante alto buscando algo que pudiera comer. Encontró este jarrón. Acumuló las viejas envolturas de dulces como tesoros y encontró esas piedras brillantes. En el delirio del hambre creyó que eran dulces. Carlos apretó un diamante frío en su mano, su borde afilado cortando su palma, pero ese dolor no era nada comparado con el dolor en su pecho. Sus lágrimas cayeron mezclándose con la suciedad del suelo. El odio brotó caliente e intenso. Justo en ese momento, el sonido de tacones resonó desde la escalera. Pasos seguros, rítmicos. «Carlos, estás ahí arriba. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Estaba tan preocupada que tuve que regresar de inmediato». La voz dulce y fingida de Elena sonó cada vez más cerca. La puerta de la habitación de Sofía se abrió de golpe. Elena entró a zancadas, su elegante vestido negro ondeando con cada paso, y en sus labios seguía la sonrisa confiada, teñida de la preocupación falsa que había llevado como una máscara durante horas. «Carlos, ¿qué haces aquí tanto tiempo? Liz, las palabras se ahogaron en la garganta de Elena. La sonrisa se desvaneció revelando una conmoción pura. Ante ella estaba Carlos de pie en medio de un caos total. Fragmentos del jarrón de Talavera rotos esparcidos por todo el suelo, brillando bajo la luz amarillenta de la habitación. Y mezclados con el polvo de cerámica, había piedras transparentes que reflejaban la luz de forma aguda y fría. Elena se detuvo, su mano aferrada al marco de la puerta. Sus ojos se movieron rápidamente como un animal acorralado, desde los diamantes en bruto, esparcidos por el suelo, hasta el cuaderno viejo de tapa dura que estaba firmemente apretado en la mano de Carlos. Un destello de pánico apareció en el fondo de sus ojos, rápido como un rayo, y fue inmediatamente cubierto por la frialdad y astucia habitual. Levantó la barbilla pasando por encima de los fragmentos, dirigiéndose directamente a Carlos. «¿Qué estás haciendo? ¿Destruyendo cosas en casa para desahogar tu ira? ¿Estás loco?» Carlos no respondió de inmediato. Lentamente levantó la cabeza, sus ojos ardientes mirando fijamente a su madrastra. Levantó el diario, su voz grave temblando de rabia contenida. «¿Cómo explicas esto? ¿Sobre los días que dejaste a la niña morir de hambre? ¿Sobre este jarrón de cerámica?» Elena miró el cuaderno y luego soltó una risa sarcástica. La risa amarga resonó en la habitación vacía. «Ese cuaderno de basura de esa anciana senil. Crees más en las palabras de una sirvienta analfabeta que en tu esposa. Ella escribió tonterías para difamarme solo para sacarte dinero. Y esto», Carlos señaló el suelo, «estos diamantes y todos estos envoltorios de dulces vacíos, ¿cómo lo explicas?» Elena se encogió de hombros con una expresión de indiferencia cruel. «¿Y qué hice un pequeño negocio para ganar un poco de dinero extra? Estás fuera todo el tiempo, el dinero que me envías no es suficiente para mis necesidades. Lo escondí aquí para estar segura.
¿Quién iba a pensar que tu hija sería tan estúpida como para rebuscar y tragarse toda mi fortuna? Es una glotona igual que su madre. Tú... Carlos se abalanzó, pero Elena retrocedió sacando rápidamente su teléfono de su bolso. Marcó un número sin apartar los ojos de Carlos, su tono desafiante. No te atrevas a ser violento, Carlos. Estoy llamando a mi abogado. ¿Quién te crees que eres? Un marido que abandonó a su familia durante medio año y ahora vuelve a hacerse pasar por el padre ejemplar. Te demandaré por difamación por abuso emocional y obtendré la custodia de la niña. Veamos si el tribunal le cree a una mujer débil maltratada por su esposo o a un hombre bruto. Hola, abogado Méndez. Necesito que venga aquí de inmediato. Mi esposo está... Las palabras de Elena fueron interrumpidas por un fuerte sonido desde el exterior. Las sirenas de la policía sonaron fuerte desgarrando la noche silenciosa del barrio de lujo Lomas. Luces azules y rojas se proyectaron desde la ventana bailando en las paredes blancas y frías, barriendo el rostro de Elena que se ponía pálido. Colgó el teléfono corriendo hacia la ventana para mirar. 3 coches de policía habían bloqueado la entrada de la mansión. Siluetas con uniforme corrían ruidosamente hacia el patio. ¿Qué diablos? La puerta de la habitación de Sofía se abrió de nuevo, pero esta vez no era el abogado de Elena. Una anciana pequeña entró. Cojeaba apoyada en el doctor Manuel. Era doña Juana. Ya no tenía la expresión asustada y encogida del hospital. Sus ojos miraron directamente a Elena firmes y fuertes. Detrás de ella había un grupo de policías armados liderados por el jefe de policía. Y a su lado había 2 hombres desconocidos vestidos de manera sencilla, el hijo jardinero de doña Juana y el vendedor de tacos de la puerta de la mansión. Elena retrocedió su espalda, chocó contra la pared fría. Su confianza, su arrogancia se desmoronaron por completo. Miró a esas personas humildes, a las que había despreciado, que había considerado basura, ahora de pie con dignidad, en esta habitación como los poseedores de la verdad. «¡Arréstenla!», ordenó el jefe de policía. 2 agentes se acercaron. Elena gritó señalando a doña Juana. «¿Qué están haciendo? Esa vieja es la criminal. Embrujó a mi hija. Llévensela a ella. ¡Cállese!». El hijo jardinero dio un paso adelante. No habló mucho, solo levantó su viejo teléfono móvil con la pantalla agrietada. Presionó reproducir. El video temblaba, pero estaba claro. En el encuadre se veía una grabación a escondidas a través de una grieta en la ventana. Elena estaba en la habitación de Sofía, sus manos metiendo pequeños sacos de diamantes en el jarrón de cerámica. Su boca no dejaba de despotricar palabras venenosas, resonaban claramente en el silencio. «Inútil. ¿Qué estás mirando? Si tienes hambre, come aire. No voy a gastar dinero en comida para una mantenida como tú. No te atrevas a decirle una palabra a tu padre, o le doy una golpiza a esa vieja». El rostro de Elena estaba blanco como el papel. El video era una prueba irrefutable. No solo probaba el contrabando, sino que también exponía su naturaleza cruel hacia una niña. El jefe de policía se acercó. Las esposas frías se cerraron alrededor de las muñecas delgadas de Elena. Elena Montero está arrestada por contrabando internacional de piedras preciosas, lavado de dinero y un acto de crueldad con graves consecuencias. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será utilizado en su contra en el tribunal. Elena luchó como una loca. Gritó, maldiciones vulgares salieron de la boca de la mujer que siempre fingía ser elegante. «Suéltenme, no hice nada malo. La mocosa se lo comió sola. No sé nada, Carlos. ¿Qué estás haciendo? Sálvame. Me están acusando injustamente». Pero Carlos no se movió. Se quedó allí mirando a la mujer que una vez llamó esposa, siendo arrastrada como una bestia salvaje. Sus ojos estaban fríos, sin rastro de afecto, solo asco y arrepentimiento tardío. Los gritos de Elena se hicieron más débiles y finalmente se silenciaron cuando fue metida en el coche de policía. La habitación volvió a un silencio pesado. Solo se escuchaban los jadeos de los que se quedaban. Carlos se dio la vuelta lentamente. Miró a doña Juana. La anciana seguía allí, sus manos callosas entrelazadas. Su mirada hacia él no era de resentimiento, solo de preocupación y agotamiento. Carlos se acercó. Sus piernas se sentían pesadas como plomo. Se arrodilló justo frente a la ama de llaves, sus rodillas tocando el suelo de madera fría en medio de los fragmentos del jarrón. «Señor, no haga esto». Doña Juana se alarmó tratando de ayudarlo a levantarse, pero Carlos agarró sus manos ásperas.
Presionó su frente contra el dorso de esas manos llenas de cicatrices. Sus hombros temblaban. Las lágrimas calientes del hombre poderoso cayeron empapando la manga vieja de la blusa de ella. Lo siento, Juana. Estaba equivocado. Fui ciego. Usted es la verdadera madre de Sofía. Usted salvó a la niña mientras yo la descuidaba. Por favor, perdóneme. Doña Juana temblorosamente puso su otra mano sobre el cabello de Carlos. Lo acarició suavemente de la misma manera que consolaba a Sofía en las noches en que la niña lloraba de hambre. No se preocupe, señor. No se preocupe. Lo importante es que la niña está a salvo. Tenemos que ir al hospital. La niña nos espera. Carlos levantó la cabeza mirando a los ojos bondadosos de la mujer mexicana humilde. En ese momento se dio cuenta de que el valor de la lealtad y el amor no estaba en los regalos caros o las palabras floridas, sino en el sacrificio silencioso en las papillas de maíz y en las veces que ella arriesgó su vida por proteger. Vamos a buscar a nuestra hija. 2 semanas después de una serie de acontecimientos. Las suturas en el abdomen de Sofía habían comenzado a sanar, dejando una pequeña cicatriz rosada en la piel que recuperaba gradualmente su color. Aunque el doctor Manuel había dado el alta, Carlos sabía que las heridas físicas de su hija sanarían con el tiempo, pero las cicatrices entrelazadas en el alma de esta niña de 7 años seguían latentes. Hoy era el día en que Sofía enfrentaría otra batalla, no en la mesa de operaciones, sino en una sala inquietantemente tranquila de la Fiscalía de la Ciudad de México. La puerta de la sala de entrevistas especializada para niños se cerró separándolos del ruido exterior. La sala estaba pintada de azul pastel suave con algunas calcomanías de personajes animados en la pared y una bandeja de galletas y cajas de leche en la mesa. Sin embargo, el esfuerzo de la decoración por crear un ambiente amigable no podía disipar la atmósfera sofocante y tensa que lo cubría todo. Sofía estaba sentada en un sillón tapizado de felpa. Sus pies colgaban sin tocar el suelo. Llevaba un vestido de lana color crema, sus manos apretaban un oso de peluche viejo, el único juguete que le quedaba de su infancia y que doña Juana había logrado rescatar. Carlos se sentó justo a su lado, su silla colocada cerca de la de su hija. Sostenía la pequeña y fría mano de Sofía entre sus 2 manos grandes y cálidas. Podía sentir que su hija temblaba en ligeros espasmos como un pajarito acorralado. Frente a ellos estaba la doctora Isla Morales, una destacada psicóloga forense de México. Era una mujer de mediana edad con un rostro bondadoso, su cabello rizado y recogido. No llevaba uniforme de policía ni bata blanca, sino un suéter sencillo de color marrón para evitar crear una sensación de autoridad opresiva sobre la niña. La doctora Morales empujó suavemente el plato de galletas hacia Sofía, sonriendo con dulzura. «Sofía, ¿quieres un poco de galletas? Son galletas de mantequilla, huelen muy bien». Sofía miró el plato. Sus grandes ojos brillaron con un anhelo instintivo, pero de inmediato un miedo invisible hizo que sus párpados cayeran. Se encogió de hombros, negando con la cabeza vigorosamente sus manos, apretando el oso de peluche hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Yo no tengo hambre. Ya desayuné». Carlos cerró los ojos con dolor. Sabía que su hija mentía. Comió muy poco esta mañana debido a su nerviosismo. Pero la obsesión de que comer es un pecado, que Elena le había inculcado todavía, estaba allí imponente como una muralla. La doctora Morales no insistió. Abrió su cuaderno de notas con suavidad, su voz profunda y cálida sonó lenta y pausada. «Está bien, no pasa nada. Hoy solo estamos aquí para platicar un poco. Sabes, el doctor Manuel dice que eres muy valiente. Pasaste por una cirugía grande y te recuperaste muy rápido. Pero para ayudarte a ti y a tu papá a estar a salvo para siempre, necesito que me cuentes sobre el jarrón en el estante alto. ¿Lo recuerdas?» Al escuchar el jarrón, Sofía se estremeció. Bajó la cabeza, su barbilla tocando su pecho, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y la respiración pesada de Carlos. Quería hablar por su hija, quería gritar al mundo lo que la niña había sufrido, pero sabía que tenía que guardar silencio. La ley requería la declaración directa de la víctima. La doctora Morales esperó con paciencia.
Sabía que para que un niño se abriera sobre la persona que lo atormentó, era un proceso de dolor extremo. Sofía la llamó suavemente. No hiciste nada malo. Nada de lo que pasó es tu culpa. Puedes decirle a la doctora por qué subiste a alcanzar ese jarrón. Sofía respiró hondo, su voz diminuta y rota resonó tan baja que Carlos tuvo que inclinarse mucho para escucharla. Yo lo siento. La doctora Morales inclinó la cabeza, sus ojos se suavizaron con aliento. ¿Por qué lo sientes, mi niña? Soy una niña mala. Yo robé. Carlos apretó los labios para contener el sollozo que estaba a punto de escapar. Su mano apretó la de su hija un poco más, como si quisiera transmitirle fuerza para continuar. Sofía siguió, las lágrimas comenzaron a caer abundantemente sobre la piel áspera del oso de peluche, empapando una gran área. La señora Elena, ella dijo que mi papá trabaja muy duro para ganar dinero. Dijo que yo era una carga, que si comía mucho mi papá se haría pobre. Dijo que las niñas buenas no piden cosas, no molestan a su papá. La voz de la niña temblaba, interrumpida por sollozos, pero cada palabra era clara y cruel. Pero ese día, mi estómago me dolía mucho. Tenía tanta hambre. La doña Juana estaba encerrada en el sótano. No encontré nada para comer. Vi el jarrón en el estante. Brillaba, como los dulces de cristal que la doña Juana cuenta en los cuentos. Sofía levantó un poco la cabeza, sus ojos llorosos mirando al vacío como si reviviera ese momento de desesperación. Subí a la silla. Lo robé. Sabía que era de la señora Elena. Sabía que no debía, pero creí que eran dulces. Me los puse en la boca. Eran muy duros, no sabían a nada dulce, pero tenía miedo. Tenía miedo de escupirlos y que la señora Elena supiera que comía a escondidas, así que los tragué. Los tragué todos. La habitación quedó sumida en un silencio de muerte. Detrás del cristal unidireccional, el fiscal, un hombre de mucha experiencia, tuvo que quitarse las gafas y secarse las lágrimas. La secretaria judicial dejó de escribir, su mano temblaba sobre el teclado. Sofía se volteó a mirar a su padre, sus ojos llenos de una culpa profunda e irracional. Papá, lo siento mucho. Sé que esos dulces eran muy caros. La señora Elena dijo que eran toda su fortuna. Me comí la fortuna de mi papá. Prometo que seré mejor para aguantarme el hambre de ahora en adelante. No volveré a comer a escondidas. Por favor, no regañes a la señora Elena. Ella solo quería ahorrar dinero para ti. Dijo que si era una niña buena me amarías más. Esa confesión inocente era tan afilada que cortó el corazón de Carlos en 100 pedazos. Ya no pudo contenerse. Ignorando todas las reglas de la sala de interrogatorios, se giró y abrazó a su pequeña hija. Hundió su rostro en el hombro de ella, sus hombros temblaban con cada sollozo de dolor. No, Sofía. No es tu culpa. Dios mío, no es tu culpa. Carlos sollozó, las lágrimas calientes del padre empapando el hombro de su hija. No robaste nada. Todo lo que tengo es tuyo. Puedes comer todo lo que quieras. Lo siento, hija. Dejé que sufrieras esto. El culpable soy yo, no tú. Sofía estaba confundida. Su pequeña mano se atrevió a acariciar suavemente la espalda de su padre, de la misma manera que ella se consolaba en las noches frías y hambrientas. No llores, papá. Ya no tengo hambre. La doctora Morales respiró hondo, tratando de mantener su profesionalismo, a pesar de que sus ojos estaban enrojecidos. Miró directamente a la cámara de grabación, su voz firme y clara para constar en el expediente legal. Se registra la declaración a las 10:45 am. Víctima, Sofía Velázquez, 7 años. La sujeto muestra claros signos de manipulación psicológica y grave daño mental durante un largo periodo. La niña fue sometida a un lavado de cerebro para creer que su necesidad básica de supervivencia, comer, era un acto incorrecto y pecaminoso. Esta distorsión cognitiva demuestra el nivel de crueldad de la sospechosa Elena Montero, que va más allá de los actos de abuso físico comunes. Cerró su cuaderno, su mirada firme hacia Carlos. Señor Velázquez, creo que es suficiente. Esta declaración, junto con las pruebas materiales, será la sentencia final para cualquier intento de defensa por parte del otro lado. Ningún jurado toleraría convertir a una niña en un lugar para esconder contrabando e inculcarle ideas tan crueles. El interrogatorio terminó. Carlos se levantó secándose las lágrimas. No dejó que Sofía saliera caminando.
La cargó en sus brazos apoyando la cabeza de ella en su hombro, usando su gran saco para protegerla de cualquier mirada curiosa en el pasillo. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió. El pasillo de la fiscalía era largo, solitario y frío, pero los pasos de Carlos ahora eran más firmes que nunca. Sostenía el mundo entero en sus brazos. Cuando se acercaron a la puerta de salida, Sofía se movió. Se acercó al oído de Carlos susurrando una pequeña pregunta, una pregunta que hizo que sus pasos se detuvieran por el dolor. «Papá, la señora Elena está enojada conmigo. Si regresa a casa, tengo que pagarle por los dulces que me comí. Carlos». Inhaló una respiración helada. Apretó sus brazos alrededor de su hija, su voz profunda pero conteniendo una promesa de hierro. «La señora Elena nunca volverá a casa, mi vida. Nunca. Y no le debes nada a nadie. De ahora en adelante en nuestra casa solo habrá jarrones llenos de dulces de verdad. Te lo prometo». El olor a mantequilla y harina recién horneada se filtró por la ventana llegando hasta el jardín trasero, donde los arbustos de bugambilia mostraban sus colores brillantes bajo el sol de la tarde mexicana. Dentro de la gran cocina de la mansión Velázquez se desarrollaba una pequeña batalla, pero no con armas ni gritos, sino con harina, huevos y sartenes antiadherentes. Carlos Velázquez, el hombre que una vez hizo que todo el mundo de los negocios en México se sintiera intimidado cada vez que firmaba un contrato de millones de dólares, estaba ahora de pie frente a la estufa con una expresión más tensa que la de enfrentar una crisis financiera. Llevaba un delantal verde con un aguacate de caricatura, un regalo de Sofía para el Día del Padre. El sudor perlaba su frente, agarraba firmemente el mango de la sartén, sus ojos entrecerrados con concentración, como si estuviera calculando la trayectoria de un satélite. «Órale, esta vez seguro que lo logro. 1, 2, 3... Carlos movió la muñeca con fuerza. El panqueque voló por el aire girando elegantemente, pero en lugar de aterrizar suavemente en la sartén, cayó de golpe en el borde, se deslizó y aterrizó a salvo justo en la punta de su zapato de cuero lustroso. «Caray, no, quiero decir, ya se echó a perder». Carlos se agachó torpemente para recoger el panqueque, pero accidentalmente tocó el borde caliente de la sartén. Retiró la mano casi volcando el tazón de masa a su lado. El humo del panqueque quemado se elevó activando la moderna alarma de incendios de la mansión. Sofía estaba sentada balanceándose en la isla de la cocina, sus pequeños pies moviéndose rítmicamente. Llevaba un sencillo vestido de flores, su largo cabello oscuro trenzado a los lados. Al ver a su padre luchando por apagar la estufa, soplando su dedo quemado y tratando de dispersar el humo con el trapo de cocina, Sofía no pudo contenerse más. Estalló en carcajadas. La risa clara y cristalina sonó opacando la estridente alarma de incendios. Era un sonido que esta casa había echado de menos durante demasiado tiempo. Disipó la frialdad, la tensión y la oscuridad del pasado. Carlos se detuvo mirando a su hija atónito. Nunca había visto a Sofía reír tan libremente. Esa risa derritió su frustración y decepción. Él también se echó a reír, una risa impotente pero llena de felicidad. «Soy muy torpe, ¿verdad? Creo que soy mejor para firmar papeles que para cocinar». Sofía saltó de la silla. Corrió y abrazó las piernas de su padre, levantando su rostro radiante para mirarlo. «No pasa nada, papá. Si se quema un poquito todavía se puede comer. Una vez se me rompió el brazo de mi muñeca y tuve mucho miedo, pero doña Juana dijo que todo lo que se rompe se puede arreglar. Si el panqueque se quemó, hacemos uno nuevo». La simple frase de la niña hizo que Carlos se detuviera. Todo lo que se rompe se puede arreglar. Miró a su hija, su corazón lleno de gratitud. Había pensado que él era quien debía sanar a Sofía, que debía compensarla. Pero ahora se daba cuenta de que Sofía lo estaba sanando a él. La indulgencia y el optimismo de la niña le estaban enseñando a perdonarse a sí mismo, a aceptar errores y a empezar de nuevo. Justo en ese momento, doña Juana apareció en la puerta de la cocina. Llevaba un uniforme de servicio limpio, un delantal blanco impecable. Había estado observando todo con una sonrisa bondadosa que suavizaba las cicatrices en su rostro envejecido. «Señor, tiene la flama muy alta. Los panqueques necesitan fuego lento. Si tiene un poco de paciencia, se cocinan de manera uniforme y quedan doraditos». Entró quitando suavemente la sartén de las manos de Carlos, poniéndola a un lado para que se enfriara. Tomó un tazón limpio, rompiendo huevos hábilmente con una mano, y le dio a Sofía un batidor.
Venga, mi niña, ayúdame a batir los huevos. Y usted, señor, vaya a cortar la fruta. Lo haremos de nuevo. Esta vez quedará delicioso, ya verá. Los tres se pusieron a trabajar juntos. Ya no había distancia de amo y sirviente ni timidez o miedo. La cocina se llenó de risas y charlas. El sonido de los cuchillos, el chisporroteo alegre de la masa de panqueque. Al tocar la sartén caliente, el aroma a mantequilla y vainilla se extendió por todo el espacio. Carlos cortaba rodajas de fresas rojas de vez en cuando, mirando a las dos mujeres más importantes de su vida. Vio a doña Juana enseñando con cariño a Sofía cómo sostener el batidor para que no se cansara. Vio a Sofía escuchar con atención de vez en cuando, guiñándole un ojo a él con picardía. Por primera vez en muchos años, Carlos sintió que esta casa era realmente un hogar. No por los muebles caros o las obras de arte en las paredes, sino por el calor humano presente allí. La cena de esa noche se sirvió en la isla de la cocina, no en el elegante y espacioso comedor. Comieron panqueques de formas extrañas, algunos torcidos, otros ligeramente quemados, pero para Carlos y Sofía era la comida más deliciosa del mundo. Papá, hoy en la escuela la maestra nos enseñó sobre las mariposas. ¿Sabes que las mariposas monarca vuelan desde Canadá hasta México para huir del frío? Vuelan muy muy lejos, pero nunca se pierden. Sofía, con la boca llena de panqueque con miel, contaba emocionada. Su mejilla estaba manchada con un poco de harina blanca, haciéndola aún más adorable. Carlos sonrió limpiando suavemente la mejilla de su hija con una servilleta. Ya no miraba su teléfono para revisar correos de trabajo. Miraba directamente a los ojos de su hija, escuchando cada palabra como si fuera el informe más importante que había recibido. De verdad, mi vida. ¿Y cómo encuentran el camino de vuelta? La maestra dijo que tienen una brújula en el corazón, papá. No importa qué tan lejos vuelen, siempre saben dónde está su casa para regresar. Carlos asintió, su corazón se encogió. Él también había volado muy lejos, perdido en la fama y el dinero, casi olvidando el camino a casa. Pero afortunadamente, aún había llegado a tiempo para regresar. Y su brújula era Sofía. Tu papá es como esas mariposas, ¿verdad? Ya volé de vuelta a casa contigo. Sofía dejó de comer mirando a su padre por un momento. Luego se inclinó sobre la mesa dándole un beso ruidoso en la mejilla a Carlos. Sí, es bueno que regresaras, papá. Doña Juana y yo te estábamos esperando. Esa frase hizo que Carlos tuviera que voltear para ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Había perdido demasiado. Los primeros pasos, las primeras palabras, los miedos y las alegrías de la infancia. Pero no se perdería ni un momento más. El tiempo pasó, las heridas del alma sanaron gradualmente. Sofía ya no escondía comida debajo de su almohada o en sus cajones. Ya no se disculpaba cuando tenía hambre. Sus mejillas volvieron a ser rosadas, su piel recuperó su vitalidad. Una sonrisa radiante estaba siempre en sus labios, reemplazando por completo la tristeza y el miedo de los días oscuros. Cada noche Carlos dedicaba tiempo a leerle un cuento a su hija antes de dormir. Era una regla inquebrantable sin importar lo ocupado que estuviera. Una noche, cuando Carlos acababa de cerrar el libro de cuentos de hadas, Sofía tiró tímidamente de su manga. Papá, tengo algo para ti. Sacó de debajo de su almohada un gran dibujo coloreado con crayones brillantes. Carlos tomó el dibujo. Sobre el papel blanco, el dibujo ingenuo de un niño cobró vida. Había 3 personas de pie tomadas de la mano bajo un gran sol sonriente. En el centro había una niña con un vestido rosa. A la izquierda, un hombre alto con un traje azul. A la derecha, una mujer pequeña con un delantal blanco, su rostro salpicado de puntos negros. Encima del dibujo, Sofía escribió cuidadosamente con un lápiz de color rojo: Mi familia. Carlos miró el dibujo, luego a su hija. Sintió un nudo en la garganta. El dibujo no incluía a Elena. No había objetos de lujo. Solo 3 personas apoyándose mutuamente, amándose. Esa era la definición de familia de Sofía. Y ahora también era su definición de familia. Es hermoso, mi niña. Lo colgaré en el lugar más importante de mi oficina. ¿De verdad, papá? ¿No te da miedo que tus clientes se rían? ¿Quién se atrevería a reír? Esta es la obra de arte más valiosa que he poseído. Carlos abrazó a su hija besándola en la frente.
Sintió el ritmo cardíaco tranquilo de ella, sintió el calor que emanaba de ese pequeño cuerpo. Sabía que el viaje de sanación había terminado. Los fragmentos se habían reparado, y de esas cicatrices una nueva vida estaba brotando con más fuerza que nunca. Un año después. Los terrenos de la mansión Velázquez en Lomas de Chapultepec hoy brillaban con colores y flores. El gran portón de hierro que siempre estuvo herméticamente cerrado para separar la riqueza del mundo exterior, hoy estaba abierto de par en par. Pero no entraban coches lujosos, ni damas con vestidos elegantes. En cambio, había una multitud de personas comunes, incluso pobres. Niños descalzos y sucios, madres cargando a sus bebés en la espalda, ancianos solitarios que vivían precariamente en los suburbios. Entraron al patio de la mansión con timidez, pero sus ojos brillaban de alegría y esperanza. Hoy era el 8º cumpleaños de Sofía, pero no había fiestas caras, ni pasteles de 5 pisos, ni regalos costosos. En su lugar se celebraba la inauguración de un proyecto especial llamado El Comedor Talavera. En el simple escenario montado en el patio, Sofía estaba de pie, más alta y saludable que hace un año. Llevaba un vestido blanco inmaculado, su largo cabello negro trenzado a los lados y adornado con un girasol brillante. Sostenía un micrófono con confianza a su lado. Estaba su padre, Carlos Velázquez, y doña Juana, vestida con un uniforme nuevo y limpio. Estimados señores, señoras y amigos, la voz de Sofía sonó clara por los altavoces. Mi nombre es Sofía. Hace un año tenía mucha hambre. Tenía tanta hambre que tuve que comer cosas que no eran comida. Pensé que a nadie le importaba. La multitud abajo estaba en silencio. Muchos se secaban las lágrimas. La historia de la niña que se tragó diamantes había conmocionado a todo México, pero escucharla contada por la propia niña con tanta serenidad conmovió a todos. Pero yo tuve suerte. Tengo a mi papá, a doña Juana, a los doctores que me salvaron. Pero sé que afuera hay muchos niños que tienen hambre como yo antes. Ellos no tienen a una doña Juana que les dé papilla a escondidas. Por eso le pedí a mi papá que usara el dinero de mi fiesta de cumpleaños y también mis ahorros para abrir este comedor. Sofía se volteó a mirar a su padre, su sonrisa tan brillante como el sol. Mi papá dijo que los diamantes son valiosos, pero un tazón de atole caliente cuando tienes hambre es 100 veces más valioso. Hoy los invito a todos a comer conmigo. Que lo disfruten. Los aplausos resonaron como un trueno. Los aplausos no eran por cortesía, sino por admiración que venía del corazón. Carlos se acercó abrazando el hombro de su hija. Miró a la multitud, sus ojos ya no tenían la arrogancia de un multimillonario, sino que contenían humildad y calidez. Una vez construí los rascacielos más altos de México, dijo Carlos, su voz profunda. Pensé que ese era mi legado, pero me equivoqué. Mi legado más grande, mi obra más magnífica, es el corazón bondadoso de mi hija. Ella me enseñó que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da. La ceremonia terminó y la verdadera fiesta comenzó. Carlos se quitó el saco arremangándose la camisa. Estaba detrás del largo mostrador de servicio instalado a lo largo del pasillo, sosteniendo un gran cucharón y sirviendo tazones de atole de maíz morado caliente de ollas gigantes de barro. El aroma fragante del maíz, la leche y la canela se extendió por todo el espacio disipando el frío de la tarde. Sofía estaba al lado de su padre, sus pequeñas manos repartían deliciosos pan dulce a cada persona. No dudó en tomar las manos de los niños sucios preguntándoles con cariño, «¿Estás lleno? ¿Te gusta el pan?» «Está muy rico, Sofía. Nunca había comido un pan tan delicioso», respondió un niño flaco, sus ojos brillantes y su boca llena de migas de azúcar. Sofía sonrió ampliamente limpiando la boca del niño con una servilleta. «Entonces come mucho. Vuelve mañana. Mi comedor está abierto todos los días». Doña Juana caminaba entre las mesas como una administradora diligente. Servía agua, ajustaba las sillas para los ancianos. Sus ojos brillaban con un orgullo que no podía ocultar. Miró a su pequeña dueña, la niña que una vez estaba muriendo de hambre, ahora brillando como un ángel, convirtiendo su propio dolor en fuerza para proteger a otros. En cada mesa se colocaron pequeños jarrones de cerámica talavera pintados con coloridos patrones, pero dentro de esos jarrones no había diamantes fríos y afilados ni un vacío sin alma. Estaban llenos de dulces de colación tradicionales mexicanos de todos los colores, dulces y seguros.
Los niños metieron las manos con entusiasmo en los jarrones tomando puñados de dulces, sus risas resonando por todo el patio. Esos dulces no eran solo un postre, eran un símbolo de cambio. El jarrón de Talavera, que una vez fue el lugar para ocultar el crimen y el dolor, ahora se había convertido en un símbolo de alegría y de compartir. El atardecer cayó tiñendo el cielo de la Ciudad de México de rojo. La última luz del día se extendió por el suelo de baldosas mezclándose con la multitud que se sentía reconfortada por la comida bondadosa. Carlos se detuvo un momento mirando a su hija. Sofía estaba de puntillas para darle un panqueque a una anciana en silla de ruedas. La luz del atardecer brillaba en su cabello formando un aura radiante. Agarró la pequeña mano de su hija. Sofía se volteó sonriendo a su padre. ¿Estás cansado, papá? No, mi niña. Nunca me había sentido tan fuerte como ahora. Padre e hija se quedaron allí tomados de la mano, sus sombras se alargaban y se fusionaban. El viaje de la oscuridad a la luz había terminado. De ser una víctima de la indiferencia y la avaricia, Sofía se había convertido en un pequeño ángel sembrando amor en toda la comunidad. Y Carlos sabía que este era solo el comienzo de una nueva vida, una vida verdaderamente significativa, que él y su hija continuarían escribiendo juntos con páginas hermosas. La historia de los diamantes en el jarrón de cerámica había terminado, pero la historia de la bondad humana y la compasión en el comedor Talavera se contaría para siempre como una prueba viva de que incluso de los fragmentos más dolorosos, las flores más bellas pueden florecer. ¡Qué historias emocionantes! Vimos a un padre aprender que su mayor riqueza no era su imperio, sino el amor y el bienestar de su hija. Esperamos que esta narración te haya dejado sintiéndote inspirado y quizás te haya recordado la importancia de valorar a las personas y las comodidades sencillas de tu propia vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte del viaje de Sofía resonó más profundamente contigo? Recuerda la lección de la cocina Talavera. Incluso cuando la vida parece destrozada como esas piezas de cerámica en el suelo. El amor y la resiliencia siempre pueden unir las cosas creando algo más hermoso y significativo que antes. Buenas noches y nos vemos pronto para otro cuento.